Bueno, hola a todos. La verdad que es un lujo estar acá. No soy médica, soy bióloga y siempre me siento muy admirada de la labor que hacen ustedes día a día. Así que la verdad que es un gusto enorme. ¿Les parece que arrancamos? Lo que les quería proponer entonces era hablar sobre cómo fortalecer la confianza en las vacunas. Esto parte un poco de un interés personal. Por un lado soy bióloga, por otro lado me interesa mucho la comunicación y lo que está pasando con vacunas y la incapacidad que tenemos de llegar lo mejor que se puede a la sociedad tiene mucho que ver con el sistema de salud puramente, digamos, típico, pero también mucho que ver con comunicación. Y me parece que ese desafío es algo en lo que todavía tenemos bastante para ganar. Esta es la agenda que les propongo, son estos 3 puntos. Primero, ¿por qué ocuparnos de fortalecer la confianza? Entender de dónde viene esa desconfianza. Si no entendemos el problema es difícil que lo podamos solucionar. Y también cómo podemos hacer para fortalecerla. Para comenzar por el primer punto, para hacer un paneo general, que igual un poco esto ya se habló, tenemos muchas razones por las cuales las coberturas de vacunación no son lo buenas que podrían ser. Por un lado tenemos falta o dificultad de acceso, estoy hablando a nivel global, ¿sí? En algunos países los problemas son tan urgentes y tan para hoy como pobreza o conflictos armados que realmente las vacunas pasan a un segundo plano y todo el sistema sanitario está en crisis. En otros lugares, ocasionalmente o de manera más crónica, hay faltantes de vacunas. Eso puede ir y venir, depende de la situación, pero bueno, principalmente eso es una de las razones que todavía en el mundo tenemos que solucionar. Tenemos también, y también lo mencionó el doctor Mariano Díaz hace un ratito, quizás una falta de reconocimiento del valor de la vacunación. Y eso tiene 2 puntas. Tiene la punta de la sociedad, que quizás no le ve el valor, y entonces posterga la vacunación, siempre hay algo más importante para hacer. Y quizás también del sistema de salud, porque hay enormidad de pérdidas de oportunidades de vacunación. Quizás si cada vez que una persona, una familia llega a un hospital o un centro de salud por una cuestión particular, no se le pregunta siempre cómo está su plan de vacunación, si necesita alguna vacuna más o algo. Y lo tienen ahí y eso todavía también está desaprovechado. Pero cuando todo esto está más o menos solucionado, y en nuestro país no es el peor país del mundo en esto, ni de lejos, estamos realmente bastante bien, aunque tengamos faltantes, aunque tengamos postergaciones, una de las amenazas más grandes que tenemos es las dudas sobre las vacunas, que es reconocida ahora por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 problemas más graves que tenemos para solucionar en salud pública. Y las dudas sobre las vacunas se define como las, digamos, pocas ganas de vacunar o el rechazo a las vacunas a pesar de que estén disponibles, ¿sí? Esto que les voy a mostrar son 2 mapas de lo que está pasando con sarampión en el mundo. El sarampión, ustedes lo saben mucho mejor que yo, es como un indicador muy grande de cuando las cosas empiezan a fallar, porque se transmite con tanta facilidad que en cuanto las coberturas bajan, el sarampión vuelve rápidamente. Esto es hace 2 años. Cuanto más intenso el color, más casos tiene cada país, ¿no? Y este es el último mapa que tenemos disponible a nivel global. Fíjense, vuelvo para atrás y vuelvo para adelante. Está todo mucho más rojo, ¿sí? Y esto es un ejemplo bastante dramático. Fíjense, en América, hace solo un par de años, la verdad que no había tantos problemas. Obviamente siempre hay casos importados, siempre hay pequeños brotes, pero estaba bastante controlada la situación. África siempre tiene situaciones más complicadas, a veces conflictos armados, pobreza. India y China tienen sus complejidades particulares, pero ya se ve en Europa algo en donde el problema claramente no es la falta de acceso. Vamos ahora a lo más reciente. ¿Y qué pasó en América? Que es lo que nos toca quizás más de cerca. La crisis sanitaria en Venezuela, todos los migrantes empiezan a traer sarampión. Eso es un problema de crisis sanitaria, pero también tenemos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y a través de los viajes en avión,
una intensificación en la cantidad de casos que se deben a que la gente viaja y trae el virus. ¿Qué hacemos entonces ante esta dificultad? No es fácil mantener las coberturas y todavía es más difícil mejorarlas, porque estamos bastante bien, pero ese último tramo que nos queda por resolver es el más difícil. Entonces, ¿qué es lo que está provocando estas dificultades? Principalmente, por un lado, lo decimos siempre, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Cuando funcionan, ni nos damos cuenta de que funcionan. Los 2 o 3 millones de vidas salvadas por año, que es una enormidad de gente a nivel global, no las vemos. Ninguno de nosotros sabe de sí mismo si es una de esos 2 o 3 millones de personas. Y se le pierde el valor. Y paralelamente, así como los beneficios son invisibles, los efectos adversos o las complicaciones, las incomodidades que puede traer la vacunación se vuelven más visibles. Y entonces empieza a jugar un poco el interés, ¿no? Las ganas de vacunarse y también cuestiones de política pública que no terminan de llegar de arriba para abajo a la sociedad. Pero además lo que tenemos es este punto en el que más quería enfocarme, que es que la falta de confianza y la desinformación, que son 2 ejes muy grandes, es un problema que nos lleva a dudar de las vacunas. Y eso que viene desde hace varios años, siendo muy fuerte en Estados Unidos y en Europa, está llegando acá inevitablemente. ¿Cómo hacemos? ¿De dónde viene la desconfianza entonces? Les dije 2 puntos, la desinformación y la desconfianza. Voy a hablar de los 2 porque son 2 ejes que confluyen en que las personas no se vacunen todo lo que podrían, pero el aspecto de la desinformación, aunque lo vamos a discutir, está un poco fuera de nuestro control, fuera del control de ustedes. O sea, es algo que está ocurriendo a nivel social, está ocurriendo en las redes sociales, y eso requiere más voluntad política y acciones que están quizás un poco por fuera de nuestro ámbito. Pero sí la desconfianza se puede trabajar un montón. Ustedes que ven pacientes, hay mucho por hacer y hay esperanza. Así que digo, para no hundirnos en la desesperación. Razones, tipos de desinformación. Hay muchos tipos, los más conocidos son los mitos. Estamos cansados de escuchar mitos sobre las vacunas que se repiten y se repiten, pero también hay confusiones, malentendidos, personas que cuentan anécdotas personales, que dicen, uy, no, después de que me di tal vacuna me sentí mal, estuve en cama una semana. Se lo cuenta a su círculo de amigos, a sus colegas, y eso ya baja la confianza en las vacunas. Tenemos también que hoy Internet es buenísima, es un arma democrática que tenemos a disposición para difundir información, pero por la misma vía circula la desinformación. Y en los estudios que se están haciendo en los últimos años nos muestran que la desinformación llega mucho más rápido y mucho más lejos que la información correcta. Con lo cual, esa misma vía de difusión está priorizando, la desinformación. Mitos. Este es uno de los papers más famosos, ya infinitamente retractado, que vinculaba vacuna triple viral con autismo. Los mitos surgen desde que aparecieron las vacunas, y lo que tienen los mitos es que se agarran a nuestra mente. Estas son investigaciones de psicología cognitiva, de neurociencias. Se está conociendo bastante bien cuál es el atractivo de los mitos, y una vez que el mito se implantó es realmente muy difícil sacarlo. Necesitamos tratar de que no llegue, pero una vez que llegó tenemos que ver cómo hacer. La ciencia va a refutar esos mitos, bueno, es por eso que los llamamos mitos, ¿no? Antes de que la ciencia los refute son preguntas a investigar, pero una vez que fueron refutados entran en la categoría de mitos, pero aunque la ciencia los refute, primero vemos que sigue el mismo mito circulando, por esto que decíamos recién, la desinformación sigue y sigue, y además, incluso si se refuta uno, el mito cambia, muta a otra cosa parecida. Entonces, si hoy el mito de autismo antes tenía que ver más con la vacuna triple viral, después migró al aluminio, migró a adyuvantes, son cosas que van cambiando y va a seguir estando. Pero ¿por qué los mitos prenden? Y esto es una propuesta de enfoque que traigo acá para ustedes,
que es que vivimos en tiempos de posverdad. Y la posverdad, que es una palabra que se viene usando en los últimos tiempos, pero que quizás refiere a un fenómeno que estuvo siempre, tiene que ver con que a veces, aunque sepamos algo muy bien, nuestras emociones o nuestras creencias nos impiden incorporar esa información. Y las vacunas son un trágico ejemplo de algo en salud, en lo que estamos viendo. No es el único, hay muchos temas de salud y de ciencia que están sufriendo la posverdad hoy y que son una amenaza en mayor medida o menor medida a que podamos solucionarlos. La posverdad es esta especie de distorsión de la información, digo distorsión en un sentido no intencional, o es una manipulación que a veces algunos grupos intentan a propósito. Y cuando se distorsiona, la información llega transformada, convertida en otra cosa y confunde. Y la persona quedó confundida. No es mentira. Si alguien está retuiteando algo sobre un mito sobre vacunas, no está mintiendo, cree estar haciendo lo correcto, cree estar alertando a los demás sobre algo que considera cierto. No es error, porque el error se puede corregir. Esto no, es muy difícil corregirlo una vez que estamos en esa situación. Y tampoco es ignorancia. La educación, como decían antes, es esencial, pero no va a alcanzar. Y eso es otra de las cosas que son muy difíciles de decir y de aceptar, pero tenemos que tenerlas en cuenta porque si no, no vamos a resolver el problema a fondo. ¿Cómo hacemos, por qué la desinformación llega a nosotros? ¿Por qué la incorporamos? Y hago un énfasis enorme en decir nosotros, porque supongo que todos nosotros amamos las vacunas, pero seguramente, y no podemos descartar, que este fenómeno lo tengamos en otra situación. Quizás no en salud, pero en otras. Por eso todos deberíamos, creo yo, hacernos estas preguntas, de si no estamos, por ejemplo, priorizando emociones o creencias o lo que un grupo de pertenencia, las personas en las que confiamos, están creyendo. Razones para incorporar y dispersar información equivocada, desinformación, son esas que les menciono ahí principalmente, y hago también énfasis en dispersar, porque estas redes sociales, la democracia de la Internet es algo que hoy es un arma de doble filo. Cada uno de nosotros comparte en Facebook, retuitea, manda por WhatsApp algo, muchas veces por las dudas. ¿Quién sabe? No lo chequeé, pero por las dudas. Y ahí ya hay algo en donde también nosotros podemos actuar y la gente que nosotros conocemos. Y el tema es que esta desinformación, que tiene que ver con los mitos, con la novedad, engancha mucho, de vuelta a las cuestiones de cómo funcionan nuestras mentes, porque nos atrae la novedad, nos atraen las historias, a veces como de ocultas conspiraciones, nos atraen las peleas, las polémicas, y eso lo vemos todo el tiempo en la tele. Incluso los noticieros hoy muchas veces acuden a estas herramientas para dar información porque es lo que les da clics, difusión, etc. Entonces, tenemos que entender el fenómeno de vuelta para poder corregirlo. Pero además de esto de la desinformación que les decía recién, tenemos la otra pata, que es la desconfianza. Y estos son algunos de los perfiles frecuentes, es un poco incómodo y difícil porque uno corre el riesgo de terminar estereotipando a las personas y las personas son realmente todas únicas y les pasan cosas muy diferentes, pero seguramente ustedes se encontraron en el consultorio en algún momento con algunas de estas personas. Estos son algunos de los, hits que tenemos en desconfianza hacia vacunas en nuestro país. Están los naturistas, los que plantean lo natural. Si yo como bien y llevo una vida saludable, no me voy a enfermar, no necesito las vacunas. Los partidarios de medicinas alternativas, como homeopatía, ayurveda, reiki, acupuntura, un montón de prácticas que a veces las usan de manera complementaria y a veces no. Y eso es otro tema. Dicen, no, incluso existen, aunque no son populares en nuestro país, por suerte, vacunas homeopáticas que no funcionan. Hay incluso vertientes del veganismo que rechazan, no son todos para nada, pero rechazan las vacunas por haber sido testeadas en animales.
O sea, son cosas muy diferentes. Después tenemos personas antiempresas que están en contra de las farmacéuticas porque ganan dinero vendiendo vacunas. Están las familias de niños con autismo, que es un grupo particularmente vulnerable, y eso también es algo que tiene que ver con mi experiencia personal, más allá de que este tema me fascina. Hace ya años que también me dedico como lateralmente a hablar con personas que dudan de la vacunación y tratar de llegar de a poquito y recuperarles la confianza en las vacunas. Y cuando llegan estas personas que tienen chiquitos diagnosticados con autismo y se incorporan a grupos de padres, porque además eso es otra falencia quizás, ¿no?, del sistema de salud, que no logra dar contención total a estas personas, se juntan con otros papás y entre los papás dicen, y bueno, si vacunaste al chico, obvio que tiene autismo. Y son situaciones tan difíciles y tan dolorosas para esta gente que realmente una vez que les llegó la desinformación, desconfían y una ligera duda ya alcanza para que no vacunen. No hace falta estar convencido y esa es la trampa de la posverdad. No hay que convencer a la gente. Basta con meterles una semillita de duda y ya no se van a vacunar. Tenemos también los libertarios, en este país hay un montón, digo libertarios en un sentido muy amplio, pero son los partidarios de la libertad individual. Dicen, ¿por qué tengo que vacunarme? ¿Por qué tiene que ser obligatorio? Que se vacune el que quiera, yo no quiero, asunto mío. Tenemos también los creyentes en teorías conspirativas, esos son muy, muy pocos, pero es realmente difícil y si no imposible llegar a ellos. Son los que piensan que las vacunas son armas de Bill Gates para esterilizar a personas en África o que nos implantan chips para controlarnos. ¿Existe? Son pocos. Y después hay algunas religiones o creencias tradicionales que por motivos súper particulares rechazan la vacunación. Pero no es que desconfían y entonces hay ausencia de confianza. Si fuera así, sería más fácil, pero no. La confianza que se va de las vacunas se va a otro lado, a falsos expertos. Todos estos grupos tienen referentes. Muchas veces son médicos. Y yo acá me planto fuera de la medicina y sigo preguntándome por qué desde la medicina estos médicos siguen ejerciendo, porque no lo entiendo. Médicos que dicen que no hay que vacunar y creo que muchos sabemos quiénes son. Esos falsos expertos a veces son actores, influencers, gente que en Instagram, o sea, hay de todo. Y esas personas tienen muchísima llegada a la gente. Pero los resultados de la desinformación y la desconfianza realmente los estamos viendo hoy. No es una anécdota, no es algo chiquitito, no es un capricho. Los estamos viendo y son cosas tremendas. Estos son solo algunos ejemplos tomados sin ningún criterio. En Japón lo que pasó fue que hubo una desinformación muy grande, un problema de falta de confianza hacia el gobierno y hacia las vacunas, particularmente con la vacuna contra HPV, que hizo que bajara la cobertura desde un 70%, que estaba bastante bien, a un 1%. Y eso lo están viendo hoy con enormidad de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello de útero y un montón de muertes. En el mundo paralelo de Australia está erradicando el cáncer de cuello de útero porque tiene una cobertura de vacunación contra HPV maravillosa. En Estados Unidos hay algunos grupos religiosos muy activos que consideran que la vacuna contra HPV promueve la promiscuidad adolescente, algo que ya fue también totalmente refutado con cuentas, ¿sí?, con datos. Sin embargo, eso hace que la cobertura baje bastante. Francia es una anomalía en nuestro planeta. Es en los últimos años, esto se mide, el país con mayor desconfianza hacia las vacunas. Desconfía el 30% de la población. Es una enormidad. Lo que pasó concretamente en Francia tuvo que ver con dos eventos que fueron como detonantes de esta desconfianza, que fueron en 1998 y en el 2009, pero la desconfianza perdura. Y en Europa la vacunación no suele ser obligatoria como acá, suele ser recomendada. Se le dan las vacunas gratuitas, algunas, no todas, pero no hay una presión del Estado. Hace un par de años el nuevo gobierno francés cambió esto ante la enormidad de casos de sarampión y de un montón de otras enfermedades que estaban volviendo y la volvió obligatoria. Y volver obligatorio la vacunación en un país que no está acostumbrado, porque suelen ser más liberales en ese sentido,
también tuvo su rechazo. No es fácil. Hay una cosa cultural en donde la gente dice, no quiero que me obliguen. Y nosotros solemos hablar del movimiento antivacunas. Y estas personas existen y son muy peligrosas en el sentido de que tienen un activismo tan fuerte que llevan su mensaje a todos lados. El movimiento antivacunas es un típico ejemplo de posverdad. En ellos no hay evidencia que alcance. Cualquier información que les demos va a ser rechazada o a su manera refutada. Pueden ignorar todo el consenso científico que hay sobre el tema y agarrar 2 o 3 estudios metodológicamente malos y decir, es esto, pero hay un complot para ocultar la verdad. Y manejan esta especie de verdad alternativa en donde el convencimiento que tienen es total. Estas personas existen, pero son muy, muy pocas. Y no es cierto, y esto es otra de las cosas que me parece que está bueno que tengamos en cuenta, no es que hay gente que confía y antivacunas. Porque eso es como si fuera binario, 2 opciones. Y la mayoría de la gente que duda de las vacunas no son estas. No son las personas antivacunas. Y es a ellas a las que tenemos que llegar, porque son los que tienen una duda leve. Entonces, hoy esto tiene mucho que ver con cómo lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Hoy tenemos la población general, que sobre todo en Argentina, donde la vacunación está tan naturalizada, ve a la vacunación con ojos muy amigables, agradece, o va sin tanta emoción, pero va y se vacuna y punto. Pero después tenemos personas que dudan de las vacunas, para categorizarlos entre los que dudan un poco, pero esa duda puede alcanzar para no vacunar, lo que les decía antes, y los que dudan muchísimo, a los cuales vamos a llamar antivacunas reales. Pero la proporción de estos 2 grupos, en donde la posverdad está haciendo mella porque no incorporan la información y porque lo que tienen es mucha desconfianza, la proporción estimada, muy a grandes rasgos, es de 10-1. Hay 10 del grupo del medio, de los que dudan, por cada antivacunas más fanático. Entonces, ¿cómo hacemos en este panorama para fortalecer la confianza? Hay muchos temas que tenemos que considerar. Primero, si nosotros los tratamos bien a la persona que desconfía, tenemos muchas más chances de llegar. Estas personas no son malas, tontas o ignorantes. No son malas, ellos están seguros de estar cuidando a sus hijos. No son tontas, de hecho muchas veces son personas súper inteligentes. Y no son ignorantes, también muchas veces son personas muy, muy educadas, muy formadas. ¿Sí? Estereotiparlos de una manera tan negativa y tan irreal corta la posibilidad de que podamos llegar a ellos. Y lo que tenemos que hacer, que eso lo vemos en realidad en todo momento, y ustedes como médicos sin duda lo hacen, es que el papel del vínculo con el paciente es esencial. La confianza tiene mucho que ver con cosas tan sencillas y tan generales como hablar con la persona, escucharla, entenderla, conocerla, saber lo que le pasó en su vida, preguntarle cómo se siente, un montón de cuestiones que hacen al entorno, ¿no? Otra de las discusiones que tenemos que tener es si apuntamos a obligar o apuntamos a persuadir. En lo que refiere a la confianza, lo ideal es persuadir. Queremos mostrarles los beneficios de la vacunación y que vayan y se vacunen. Recientemente en Mendoza pasó que se hacía un registro de los padres que no querían vacunar, se les hacía firmar un papelito diciendo que ellos no vacunaban a los hijos, y ese papelito del sistema de salud fue elevado a la justicia provincial. La justicia provincial decidió obligar a estos padres a vacunar a sus chicos. Eso está buenísimo, los chicos van a estar vacunados. Sus compañeritos de jardín o de escuela primaria van a estar más cuidados, pero esos padres fueron obligados. Y hay una pregunta de la cual, por lo menos yo creo que no se midió, no se sabe la respuesta, digo, con nivel datos, es ¿qué pasa con este sistema de obligación? Todo bien que en nuestro país vacunarnos es una obligación, además de un derecho, pero ejercer la obligación, ¿qué está diciendo también? Las otras personas que no vacunan, que sin duda son conocidos de esta familia, ya no van a ir a poner su firma,
y decir yo no vacuno a mis hijos. Van a conseguir un certificado trucho y los perdimos porque ya no sabemos ni quiénes son, ni cuántos son, ni cómo recuperarlos. Igual es algo que a mí personalmente me excede, es una pregunta que me hago, me gustaría que estuviera resuelta, pero me parece que el Estado en un punto tiene que entender cómo manejar esto, porque quizás es perjudicial a grandes rasgos. Y lo que tenemos que hacer para recuperar confianza y para pelear contra la desinformación es comunicarnos. Y una comunicación efectiva que realmente funcione, hay que ver cómo hacerla. Y en esto quería proponerles clasificar los temas de salud en aquellos que tienen cuestiones de posverdad y aquellos que no. De hecho, la mayoría no tiene problemas con la posverdad. Si alguien se tiene que hacer un trasplante de corazón, nadie lo discute. ¿Vieron que no aparece sobre eso nada? No hay desinformación. Bueno, sobre trasplantes sí hay desinformación. Pero, digamos, la persona que quiere un corazón para seguir viviendo no va a decir, ay, no, pero esto yo leí que agarra el corazón. Entonces, en temas normales, entre comillas, la información es súper importante, alcanza, explicar sirve. En los temas, por ejemplo, vacunas, en donde hay posverdad, la información es necesaria, no podemos no darla, pero muy posiblemente no alcance. La educación no alcanza. Y la desconfianza es una de las barreras que tenemos que sobrellevar, además de las barreras de acceso a las vacunas, disponibilidad, etc. Y en este perfil, explicar no sirve. Nuestra manera de comunicar tiene que ser otra. ¿Cómo hacemos con nuestros perfiles distintos, ¿no? A la población general no está bajo la posverdad, podemos darle información. Pero tenemos que entender si el paciente que tenemos delante pertenece a ese grupo o no. En este país son la mayoría, así que podemos suponer, a priori, que no va a tener ningún problema con las vacunas, le damos la información, le decimos tenés que vacunar a tu hijo, punto, base vacuna. ¿Qué pasa si son fanáticos antivacunas? Hoy lo que se sabe de investigaciones en todo el mundo es que estas personas, y también de experiencias personales, estas personas son, lamentablemente, y es muy triste decirlo, totalmente inaccesibles. No se vacunan, no hay manera de llegar a ellos, y quizás muy de a poco se pueda armar un vínculo que lleve años y que quizás acepten una vacuna, pero esfuerzos puestos a esas personas, hoy, con esfuerzos limitados, no está muy claro que sirva de mucho. Pero las personas con dudas, tenemos que imaginarlas como que están haciendo equilibrio en un bordecito, en una pared. Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a ser que vacunen o no vacunen. Y ahí tenemos un montón para lograr. Y depende de nosotros y depende de lo que nosotros hacemos en quizás 5 minutos de hablar con ellos. ¿Qué hacemos? Para fortalecer confianza y para combatir la desinformación, cosas muy obvias, muy de cualquier tipo de comunicación, que tienen que ver con dedicar tiempo y atención. Es algo que nuestro sistema de salud hoy no siempre permite, pero eso es algo bastante fundamental. Y hay cuestiones más de nosotros, de tratar de escuchar para entender lo que le pasa a la persona. Necesitamos entender si duda o no. Y si duda, ¿qué tipo de duda tiene? Es escuchar no para esperar nuestro turno para hablar, sino para conocer a quien tenemos delante. El tono amable y tranquilo, por supuesto, que también suma, siempre, también digamos, en cualquier situación. Y hay algo que es, sobre todo cuando estamos cansados, y esto lo hablé también con muchos vacunadores de algunas provincias, dicen, sí, todo muy lindo, pero cuando me llega el quinto padre antivacunas, si yo tengo poco tiempo y me viene y me empieza a decir que no, que si tal vacuna mejor no, yo ya no tengo paciencia. No lo puedo tratar bien. Le digo que venga otro día, que si quiere mate al hijo. Bueno, no es la manera. Obviamente están todos muy recargados, pero si uno ve que le aflora esa sensación, el silencio es mejor. Y además, tratarlos como antivacunas, estereotiparlos como antivacunas, extremistas, cuando son solo personas que dudan o que necesitan un abracito metafórico, es alejarlos, es perderlos. ¿Ok? Después tenemos que comunicar en un lenguaje adecuado. Hay que ver a quién tenemos delante, si le vamos a hablar de antígenos y anticuerpos, o le vamos a hablar de porcentaje de riesgos, o le vamos a decir, mira, con esto a tu hijo no le va a pasar nada, digamos, el pinchacito no se siente y después te quedas tranquila toda la vida.
Eso hay que adecuarlo a cada persona, la formación de cada persona y lo que la persona está preguntando. Y por eso la escucha que les decía antes. Después hay estrategias que es, siempre que se pueda, mensajes por la positiva. Instintivamente lo que hacemos es, viene alguien con una duda sobre las vacunas, con desconfianza leve, y decimos, ah, ¿vos leíste lo del autismo? No, lo del autismo no tiene nada que ver, ¿eh? Mirá que ya se sabe que no es cierto. Bla. Cuando uno habla de los mitos, esto es antiintuitivo, pero está muy estudiado, cuando uno habla de los mitos para desacreditarlos, como son tan sexys para la mente, lo que la persona después recuerda es el mito y no la aclaración que hicimos de que el mito no es cierto. Entonces, en lo posible, no hablar de los mitos porque no hay discusión. Si hablemos de las vacunas previenen, la inmunidad de grupo como una cuestión comunitaria y social que a muchísimas personas las emociona muchísimo, es apelar a emociones positivas. En la posverdad hay un énfasis en emociones. Y si nosotros hacemos migrar las emociones negativas a emociones positivas, los vamos a lograr traer. Y estos son ejemplos, algunos ejemplos al azar que les puse, algunos son éxitos personales, otros son éxitos que conozco de otras personas. Hay una estrategia que se suele llamar persuasión jiu-jitsu, por el arte marcial que toma la fuerza del oponente para vencerlo, digamos. Y adecuado a persuasión tiene que ver con entender la motivación de la persona y a partir de ahí comunicar. Por eso también necesitamos escucharlos para esto. Si nosotros entendemos lo que les pasa, vamos a poder decir el mensaje que tiene más chances de tener efecto. Por ejemplo, a una persona que es naturista se le puede decir, mira que las vacunas son un cachito de un virus, un cachito de una bacteria, que es natural, con un par de cositas, y además es una cantidad, la nada misma, y eso ya previene. Si tu hijo se enferma, le vas a tener que dar medicamentos que son una locura, tóxicos. Para medicinas alternativas, algo que resultó muy útil y que yo confieso que al principio no me gustaba y después cuando lo vi en acción dije, esto es genial, fue el acuerdo que hubo en 2015, acá con Carla, que estuvo ahí, con referentes de Ayurveda y homeopatía para decir que estaban a favor de la de la vacunación. Personas que no se vacunaban, porque además eran homeópatas, influidas por un famoso pediatra antivacunas que es homeópata, cuando uno va con esto, dicen, porque eso ¿qué permite en la persona? Si yo le digo vacunate, le estoy diciendo, renuncia a tu creencia de las vacunas, de que las vacunas son peligrosas, y renuncia a la homeopatía. Esto permite decirles, seguí con la homeopatía, pero fíjate que los homeópatas están a favor de las vacunas. Y entonces va y se vacuna. Después, a la gente antiempresas, porque las empresas farmacéuticas ganan dinero, un argumento que también tuvo éxito varias veces en mi vida personal es, mirá que las empresas ganarían mucha más plata dejando que te enfermes y vendiéndote medicamentos carísimos que con una vacuna que de última es bastante barata. Los libertarios, a un libertario no se le puede ir con el mensaje de inmunidad de grupo porque lo comunitario no le interesa. Lo que le interesa es saber si sus impuestos van a ser usados para comprar vacunas y en ese sentido se les puede decir que dar vacunas es costo efectivo. De hecho, es mucho más barato dar vacunas a la sociedad que después curarlas en un sistema de salud público. Y además, tratar de persuadir y nunca ir por el lado de la obligación, porque ellos valoran su libertad individual. Y después, en muchos perfiles, más en general, que creen algún tipo de desinformación, ir por el mensaje de que, porque esto es lo intuitivo, si yo no vacuno, no corro el riesgo de autismo o de lo que sea. Pero en realidad no es que el riesgo ahora es nulo, sino que lo desplazaron a otro riesgo, al riesgo de la enfermedad, que también es difícil de ver. Entonces moverles es un poco feo, porque es un poco asustar, no hace falta asustar tipo como si fuera el cuco, pero vos no querés vacunar, no querés dar la triple viral, pero mirá cómo está el sarampión en el mundo. ¿Vas a viajar a Europa de vacaciones? Fíjate. Entonces fíjense cómo son, esto no es información, son todos trucos persuasivos.
Entonces, como para ir cerrando, estas son algunas de las ideas que me parece que son por ahí más útiles para ustedes, es que primero tenemos que hacer énfasis, además de todo lo otro en lo que ustedes trabajan y son expertos, en que la desinformación y la desconfianza están dañando nuestras coberturas de vacunación y es una tendencia que posiblemente vaya aumentando en los próximos años, así que tenemos que frenarla cuanto antes. Cuidar la confianza es más fácil que recuperarla, y lo sabemos todos. Si una familia tiene una mala experiencia con una vacuna, con un vacunador, vacunadora que no le prestó mucha atención, que no le explicó, que le hizo doler, es posible que postergue su siguiente vacuna, es posible que empiece a desconfiar. Son pequeñas acciones en donde sí tenemos lugar para hacer mejoras. Después, tener en cuenta que no es acerca de la información, es acerca de la confianza entre las personas que dudan de las vacunas, ¿no? Tenemos que hablar menos y escuchar más con mucho amor, con mucha empatía. Son personas que en general sufren. Entonces, necesitamos cuidarlas. Y después ver que no hay un talle único en el sentido de esto que les decía recién. Cada persona que duda de las vacunas es muy particular y sus motivaciones para dudar son diferentes. Y necesitamos entender por qué no quieren aceptar la información. ¿Qué les pasó? Esto como ideas centrales, espero que sea útil. Muchísimas gracias.